Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Las lonjas del cordero se encuentran en plena desescalada. Tras las subidas acumuladas sobre todo hasta el mes de octubre del pasado año, ahora se enfrentan al parón habitual de cada mes de enero, pero esta vez con un factor añadido, el exceso de oferta que ha supuesto la cancelación de muchos pedidos de hostelería en las pasadas fiestas navideñas. En este contexto, los ajustes en la cotización pueden servir al menos para mantener la demanda, que también se ve favorecida por la exportación. Los cebaderos aligeran vía barco, pero eso sí, a precios más económicos. Sobre todo en las matanzas de Nochevieja se anularon muchos pedidos por el tema que todos conocemos, por el tema del COVID y tal, y donde parecía que iba a haber una falta de cordero, pues ha habido un poquito de exceso. Entonces veníamos de unos precios muy altos, la bajada evidentemente ha sido más acusada que otros años. Llevarlos al cebadero y esperar a ver cómo se va desarrollando el mercado de la exportación y esperar que ocurra más o menos como estos años anteriores y se pueda recuperar un poco el precio o por lo menos mantener. En el Rincón de la Caza, el Observatorio Cinegético arranca 2022 con más de 1.300 cazadores inscritos como censadores. Es uno de los proyectos más importantes que coordina la Fundación Artemisan, que por cierto también este año va a intensificar las medidas de gestión sostenible de los territorios que las fincas energéticas comparten con el lince ibérico. Durante el nuevo año va a impulsar un ciclo de jornadas de campo en las que se estudiarán las zonas de suelta, de reintroducción y conexión y las áreas de expansión natural. Sigue el debate sobre la ganadería intensiva y las macrogranjas. El ministro de Agricultura ha dicho hoy que es desafortunado confundir esos dos términos, que en España está garantizada la calidad y el bienestar en nuestras producciones intensivas, a la vez que se avanza en modelos más sostenibles. En el día en el que se ha visto con Garzón en el Consejo de Ministros, insiste en que se ha puesto en tela de juicio el trabajo de los ganaderos y no lo merecen. Titulares. El ministro de Agricultura ha defendido este martes los estándares de calidad de la ganadería intensiva española y ha reprochado al ministro de Consumo identificar este tipo de producción con las macrogranjas. Recuerda el ministerio que no son conceptos análogos y que para avanzar en sostenibilidad hay que garantizar también la rentabilidad de las explotaciones. Enseguida repasamos algunos datos sobre la dimensión de las granjas españolas y su localización territorial. Hablando de rentabilidad ganadera, precisamente hoy ha salido a consulta pública el nuevo Real Decreto que forzaría una revisión del precio de compra de leche en los contratos de larga duración cuando se incrementen los costes y estos no dependan del ganadero. Una herramienta que pretende dotar de mayor estabilidad a las relaciones con la industria. Y a pie de campo hoy veremos cómo algunos agricultores apuestan por cambiar viñedo por pistacho. La encuesta de superficies que acaba de actualizar el Ministerio refleja el incremento de este leñoso en la última década. Hoy tenemos más de 55.000 hectáreas pistacheras, cuando eran poco más de 1.800 hace solo 10 años. Ya habrá tiempo para labrar el rastrojo, que además puede servir como materia orgánica. Ahora la urgencia es plantar, y Jesús Sánchez está en la tarea. En esta parcela de cereal de Poblete, a partir de ahora habrá pistachos, una reconversión que poco a poco está cambiando también todo el paisaje de algunas zonas de nuestra región. El Ministerio acaba de actualizar los datos de su encuesta de superficies y rendimientos después de hacer muestreos directos en parcelas entre los meses de mayo y septiembre del pasado año. Una encuesta que constata algunas claves, por ejemplo, ese incremento de superficie y los cultivos leñosos, que se debe fundamentalmente a la expansión que ha experimentado el almendro. Lo están viendo ahí ya por encima de 744.000 hectáreas. Fíjense que hace 10 años estaban ligeramente por encima de las 570.000. Pero atención al pistacho. La última encuesta del Ministerio lo sitúa ya por encima de las 55.000 hectáreas. En este caso, hace 10 años eran poco más de 1.800. Entre los cultivos leñosos también creció la superficie de olivar, 2,7 millones de hectáreas, un 0,7% más que en 2020, mientras que retrocedió un poquito más el viñedo. Lo están viendo ahí, un 0,6% menos que la superficie del ejercicio pasado. Y por su parte el cereal muestra un ligero incremento de esa extensión, son 6,2 prácticamente millones de hectáreas, un 1,7% más que en 2020, y el barbecho retrocede un 6,5% hasta 2,6 millones de hectáreas.
Por tercer año consecutivo, España perdió hectáreas de viña. En 2021 fueron otras 6.200 casi las que se bajaron. Tenemos en este momento 957.800 en todo el país. Bueno, más allá de los datos, la reconversión de los agricultores les lleva, incluso en algunos casos, a optar desde un leñoso por otro. Por ejemplo, una parcela que hemos encontrado, Blanca Lozano, en la provincia de Ciudad Real, cambian viña por pistacho. Sí, entre Socúllamos y Villarrobledo se está quitando viña en espaldera, se está arrancando viña para plantar unas 16 hectáreas de pistacho. Este agricultor tenía una variedad tinto y ahora lo que está haciendo es apostar por este leñoso, por el pistacho, con una variedad Kerman. Según nos cuenta esta empresa que presta estos servicios, cada vez más agricultores apuestan por los leñosos, cada vez estos cultivos son más demandados en Castilla-La Mancha por varias razones, por la falta de mano de obra y también por el alto rendimiento que le sacan a estas plantaciones. Estamos retirando una viña que era en espaldera de tinto y este agricultor ha optado por el tema del pistacho. En el tema del cereal cambia a leñoso, pero también mucho viñedo pues está cambiando, está optando al tema del pistacho, el almendro en este caso. Por la mano de obra, que cada vez hay menos, y luego pues, por la rentabilidad también de tanto el pistacho como el almendro, pues tienen una rentabilidad bastante buena. Bueno, pues quizá no es el cambio más habitual, pero ya lo ven, el pistacho sigue creciendo. Tras la plantación, la poda es fundamental y los nuevos cultivos, el asesoramiento técnico es clave. Los expertos recomiendan en la formación de los primeros verdores una estructura como máximo de 3 ramas a todo viento, con formación lobulada que permita un buen aprovechamiento de la luz. Esta claramente va a ser una. Esta puede ser otra y esta o esta puede ser la otra. Veis que aquí hay una corona, hay muchas yemas juntas. Si cortara por donde tengo el dedo me van a salir muchas brotaciones horizontales en perpendicular a la rama y muy pequeñas, con lo cual se iba para el crecimiento, pues tengo que cortar por debajo. Pues pueden ver más consejos de Saúl Martínez en su canal de internet. El pistacho de momento todavía no ha cotizado este año en la región. Por cierto, la última sesión de Albacete, el 16 de diciembre, dejó el Kerman en grano a 11 euros. Veremos cómo arranca en este año nuevo, en el que nuestra región, por cierto, se consolida como líder de producción de pistachos tanto en España como a nivel europeo, con más del 82% de la superficie pistachera en el país, de la que el 70% además está destinada a la producción ecológica. Según los datos que acaba de actualizar la Consejería, nuestra región cuenta con más de 46.000 hectáreas de esas casi 56.000 que existen a nivel nacional. En Página Ganadera, lo decíamos al principio del programa, casi una semana después de que arrancara la polémica de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la producción cárnica en nuestro país, hoy se ha visto por primera vez en Consejo de Ministros con el de Agricultura, con Luis Planas. Planas ha sido contundente, considera desafortunadas las declaraciones de Garzón y lamentable la polémica, sobre todo por confundir dos términos, macrogranjas y ganadería intensiva. Dice que en España está garantizada la calidad y el bienestar en nuestras producciones intensivas a la vez que se avanza en modelos más sostenibles. En el día en que se ha visto con Garzón, en el Consejo de Ministros, insiste en que se ha puesto en tela de juicio el trabajo de los ganaderos y no lo merecen. Y sobre todo me preocupa una idea, y es que estamos poniendo en tela de juicio al sector ganadero, cosa que no es verdad. Se lo he expresado, creo que han sido unas palabras desafortunadas que han dado lugar a unos equívocos y sobre todo a una polémica que nos podíamos haber ahorrado perfectamente. En relación de lo que es la ganadería extensiva y la ganadería intensiva, son dos realidades que coexisten en España y que van a coexistir durante muchos años. Pero tengamos una cosa clara, lo que necesitamos sobre todo son explotaciones que sean rentables para efectivamente poderlas hacer sostenibles. El problema no es la existencia o no lo que se denomina por parte de muchas ocasiones como macrogranjas, son o las granjas que cumplen la ley o las que no cumplen la ley. Y las granjas que cumplen la ley lo tienen que hacer desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista territorial. Si miramos el mapa de España, 3 regiones concentran las explotaciones de mayor tamaño de cría intensiva de aves de corral o cerdos, fundamentalmente Aragón con 922, Cataluña con 856 y Castilla y León con 582. En vacuno de leche, de las 115 grandes vaquerías, 32 están también en Cataluña, 19 en Castilla y León y 12 en Castilla-La Mancha. El Ministerio recuerda que el concepto macrogranja no está definido porque no existe esa categorización de tamaño y no es una categoría para clasificar las instalaciones ganaderas de producción. Además, tampoco existe equivalencia entre producción intensiva y macrogranja, entendida esta como granja de gran tamaño. Son conceptos diferentes. Por ejemplo, una explotación puede ser intensiva pero tener un tamaño reducido.
En España, como decíamos, solo hay 115 explotaciones de un total de 13.690 con más de 626 vacas de ordeño. Representa solo el 0,8% del total. En vacuno de carne, con respecto a esta categoría, los cebaderos de los que se crían más de 1.000 animales apenas suponen el 3% del total. Mientras que, si hablamos de porcino, de un total de 88.500 explotaciones, solo 2.100, un poquito más, son consideradas de tamaño grande, es decir, el 2,4%. Datos del Ministerio de Agricultura. Atentos, por cierto, los ganaderos de leche, porque hoy sale a consulta pública el proyecto de decreto que va a regular las condiciones de contratación del sector lácteo para facilitar que los contratos de compraventa de leche cruda entre la industria y los productores se ajusten con rapidez a los incrementos en los costes de producción. Para ello, se va a establecer esa posibilidad de revisar los contratos cuando tengan esa duración como mínimo anual a un precio fijo, siempre que haya incrementos de costes de producción de insumos, por ejemplo, durante al menos 3 meses y se produzcan, por tanto, entregas de leche por debajo del precio de coste. En ese caso, habría un mes de plazo para que los compradores presentasen una oferta superior para intentar, como decimos, compensar esa subida de los costes de producción, insistimos, al menos durante 3 meses subiendo, como por ejemplo está pasando en este momento. Una normativa que intenta equilibrar un poquito más esa balanza de costes de las explotaciones. Además, se introducen también novedades como por ejemplo la bajada de los umbrales para constituir agrupaciones de productores, tanto en el vacuno de leche como por el caso del caprino, ya que el Ministerio dice se ha constatado que los que había hasta ahora hacían un poco difícil que se diera el paso hacia esa agrupación en estos sectores. Ajustar el precio para mantener las ventas. Con esa filosofía también afronta el sector del cordero el arranque del nuevo año, para intentar desescalar desde la subida acumulada hasta octubre hasta una situación natural que se amolde a los consumos habituales del mes de enero, con ese descenso acostumbrado tras las fiestas navideñas. Así se constata, por ejemplo, en la última lonja de Albacete, donde, pese a la bajada que ha traído 2022, los precios se han mantenido ahora estables en la segunda mesa y 15 céntimos más altos que el pasado año por estas fechas. Además, no hay que olvidar un factor añadido: las anulaciones de última hora en la restauración navideña ha supuesto un freno más a los pedidos que, junto a los altos precios alcanzados y el aumento de oferta, han forzado a algunas lonjas a bajar la cotización. Bajó mucho el consumo debido a los altos precios y sobre todo a la pandemia, pues anular tantísimas celebraciones, pues la venta del lechal bajó muchísimo y de hecho por eso tuvieron que bajar y quizás no bajaron lo suficiente, porque el fin de la Navidad ha sido bastante malo. Parecía que había una escasez muy grande de animales de cebo, pero han sobrado y también, sobre todo, hay mucha paridera ahora y entonces pues hay bastante ganado ahora en el mercado y pues sí que va a ser quizá complicado los primeros meses del año. Tienen que regularizar los precios. Los precios ahora mismo están un poco altos, sobre todo los de los lechales, porque vienen del último del año pasado, que estaban unos precios bastante caros y todavía no se han regulado lo suficiente. Seguramente que bajen algo más. Bueno, pues con estas sensaciones de mercado, algunas lonjas reconocen elementos positivos con los cebaderos, preparando cargas para exportación vía barco, aunque eso sí, a precios más económicos. La cuesta de enero siempre está ahí y evidentemente el cordero, después de las comidas copiosas de Navidad, pues siempre se resiente un poquito más ese tipo de carne. Entonces dependemos de mercados internacionales. ¿Qué pasa con esos mercados? Tienes que ir muy ajustado en precio. Entonces, pues veníamos de precios muy elevados, como ya te he comentado, y para ajustarnos y poder entrar en esos mercados internacionales no hay otra que ir a precio. Mercado islámico y Francia y sobre todo Alemania. Siempre a principios de año las exportaciones vía barco suelen ralentizar bastante. Francia más o menos sigue su marcha normal, pero ya te digo que para entrar al mercado francés tienes que ser muy competitivo en precio. Bueno, pues los productores de la lonja de Albacete ya se apretaron el cinturón en la primera sesión de arranque de año y esta semana, de momento, mantienen los valores de las principales categorías. Para ese cordero manchego de menos de 10 kilos en 4,97-5,03. Tampoco hay movimientos de momento para el de 10 a 15 kilos, 4,67-4,73. Y en cuanto al cabrito, también referencia estable entre 4,47 y 4,53. La lonja de Ciudad Real sí que ha tenido esta semana tensión de precios, ha tenido que ajustarse a esta entrada de enero y hay
esas bajadas importantes de 1,07 €, fíjense, para el lechazo hasta 11 kilos, entre 4,66 y 4,72, que, atención, porque, fíjense, prácticamente igual a su precio a la siguiente categoría de 11 a 15 kilos, que pierde 90 céntimos entre 4,66 y 4,72. El cabrito, estable también en esa situación de pérdida, incluso más agravada todavía, 2,62 € se deja entre 4,08 y 4,14 en este fuerte ajuste de arranque de ejercicio. Los ganaderos de ovino y caprino, como el resto de cabañas, por cierto, tienen que cerrar estos días el censo a 31 de diciembre con esos datos para trasladarlo a la Administración en los 2 primeros meses de este año. Tienen que comunicarlo, insistimos, antes del 28 de febrero, una declaración anual que en el caso del vacuno es automática, pero para el ovino, caprino, los conejos, también las abejas incluso, tienen que hacerlo ahora en este inicio de 2022. Pueden hacerlo, eso sí, a través de la unidad ganadera virtual, a través de Internet. Y hablando de trámites, el Ministerio ya ha publicado en su página web el programa de vigilancia y control de la lengua azul para este 2022, con las medidas de vigilancia activa serológica, además de la vacunación en las zonas restringidas. Ya saben que en la región hay 3 comarcas con esa consideración de restringida frente al serotipo 4, las comarcas de Almadén, Almodóvar del Campo y Piedrabuena en la provincia de Ciudad Real. Vamos con este apunte a publicidad, enseguida volvemos con más noticias que nos llevan a Europa. No se vayan, hasta ahora. Aquí seguimos en el campo con más noticias de esta jornada, mirando ahora hacia Europa, porque en Bruselas la noticia hoy pasa por la muerte del presidente del Parlamento Europeo, por la muerte de David Sassoli, fallecido a los 65 años de edad tras más de 2 semanas de ingreso hospitalario en Italia por complicaciones de una disfunción de su sistema inmunitario. Una cara muy ligada a la política agraria porque ha estado en el cargo, en la recta final de esa negociación de la reforma de la PAC y en los debates de los europarlamentarios para definir la propuesta inicial de la Comisión, hasta llegar a ese acuerdo del pasado año. Por cierto, que en Bruselas el comisario de Agricultura ha confirmado que todavía le faltan 8 planes estratégicos de otros tantos Estados miembros por recibir. Ya saben que el plazo de entrega era el 1 de enero, pero Janusz Wojciechowski ha reconocido estas últimas horas que solo tiene 19, entre ellos en plazo el de España. Existe el comisario en la importancia de evaluar todos los planes al mismo tiempo y con los mismos criterios. La primera evaluación está prevista entre marzo y abril. La PAC es uno de los puntos de la tabla reivindicativa de las agrupaciones agrarias, pero la evolución de la pandemia empieza a alterar otra vez, como en 2020, ese calendario de movilizaciones diseñado por los agricultores. Las andaluzas, por ejemplo, han decidido aplazar la manifestación que tenían prevista para el próximo 20 de enero en Sevilla y a replantear los actos previstos con concentraciones más reducidas hasta ver la evolución de la pandemia. Eso sí, las 3 organizaciones agrarias sí que confirman ya que se van a sumar a los cazadores, criadores de toros de Lidia y otras entidades del mundo rural en la gran manifestación del 20 de marzo en Madrid, que mañana miércoles va a ser presentada de forma conjunta por cazadores y por agricultores. Y abrimos precisamente el rincón de la caza. El Observatorio Cinegético va a arrancar este 2022 con 1.300 cazadores dados de alta como censadores dentro de ese proyecto, justo cuando se cumplen 2 años del surgimiento de esta plataforma digital colaborativa entre cazadores y científicos, que ha hecho ya cerca de 3.000 censos válidos repartidos a lo largo de toda la geografía española. Mediante la información recibida, el observatorio pretende mejorar el conocimiento que hay sobre las diferentes especies y su conservación, así como aportar información para elaborar informes técnicos que ayuden a tomar decisiones sobre cómo hacer una correcta gestión sostenible a través de la ciencia. Y también hace balance ya de sus primeros 4 años de funcionamiento el llamado proyecto RUFA, que impulsa la Fundación Artemisan, que desde 2018 viene implementando medidas de mejora de hábitat para la perdiz roja y un programa colaborativo también de análisis de datos de cacerías, de conteos en cotos y censos de población. En la web de Artemisan pueden encontrar el cronograma de acciones de estas últimas campañas y también de las herramientas que se han implementado. Por cierto, que en su afán de vincular gestión cinegética y conservación, la Fundación Artemisan ya anuncia que a partir de este 2022 va a intensificar también su trabajo en torno al lince ibérico, con la planificación de una serie de jornadas de campo en esas comarcas de suelta, reintroducción, conexión y áreas de expansión natural, contempladas dentro del proyecto Lynx Connect.
Saben que hay 21 instituciones públicas y privadas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y también Murcia y Portugal, que van a trabajar hasta 2025 para consolidar esa población del lince ibérico y revertir su categoría de riesgo a vulnerable solamente. Bueno, vamos ya con sus fotografías. Saben que pueden participar, por ejemplo, mandándolas a través de correo electrónico o también a través de redes sociales. Hoy empezamos con estas imágenes que nos llegan a pie de olivar, la cuadrilla de los Gonzalos de Villarrubia. Mira, unos paisanos nos mandan esa foto en plena recogida de la cosecha. Que vaya bien. Sandra María, de Piedrabuena, nos manda estas también fotos de la campaña y nos cuenta que solo ese día cogieron 1000 kilos. Van a buen paso. En Picón también van a ver a un conocido del programa, ahí está, a Agustín Durán, el cómico buen amigo del campo y también demostrándolo a pie de manta, a pie de aceituna. Más fotos, Héctor Gálvez desde Sonseca en Toledo con ese selfie de su cuadrilla, de 3 amigos parece, y estos terneros nos llegan desde Cervera de los Montes, de la mano de Pedro Pérez, bonita imagen de la ganadería extensiva, en este caso aquí en nuestra región. Jaime Tomelloso, fíjense qué buen grupo para recoger las cepas para la próxima hoguera de San Antón, como marca la tradición. Es que hasta San Antón, Pascuas son. Es un clásico, seguro que muchos esperan hasta este fin de semana para quitar el Belén navideño. Bueno, esta tarde, ya lo saben, a partir de las 9 más o menos, El Campo, con todas las noticias de esta jornada resumidas para ustedes. Así que no falten, se quedan ahora en compañía. Hasta luego.